Buenos días a todas las personas participantes en el Congreso. Vamos a exponer la ponencia titulada La crítica literaria a través del ensayo antiimperialista, la recuperación de la patria cubana como estilema en la primera generación republicana. En esta primera generación republicana, a la que pertenecen aquellos que crecieron tras la Guerra de la Independencia, se perciben ciertos problemas a la hora de distinguir una crítica literaria de orden político y otra de orden estético. Y es difícil establecer los límites cuando en muchas ocasiones los propios poetas participaron de ambas tendencias. La compleja situación sociopolítica de la isla impulsó de algún modo un giro en las exigencias de los jóvenes escritores del momento que ahora requerían una forma de expresión capacitada para acoger y difundir sus inquietudes. Algunos lo consiguieron a través de la poesía, otros a través del ensayo, otros a través de la acción directa, y muchos de ellos participaron de todos estos espacios de debate. Unos y otros emprendieron una importante labor de difusión destinada a infundir el sentimiento antiimperialista y el análisis crítico de la realidad nacional a través de la denuncia de la situación social y política, a la vez que contribuían a la formación de una cultura autóctona preparada para formar parte de la universalidad. Pero la palabra no resultaba suficiente para esta labor, y algunos de ellos se dan cuenta de que es necesario ir a las capas más explotadas de la población y desarrollar un movimiento de masas. El antiinjerencismo generado a partir de la firma de la enmienda Platt, que cercenó la esperanza total de soberanía del pueblo cubano, tal vez deba entenderse como una actualización presentista de un sentimiento mucho más amplio y ya asentado desde el siglo XIX, el antiimperialismo. Uno de los ejes más visibles del entramado estético ideológico fue la recuperación que se realiza en la década de los años 20 de la figura de José Martí, en torno a un debate que enfrenta la apropiación de su imagen desde el gobierno de Machado y la revisión de su obra y su ideario por parte de los jóvenes intelectuales. El hecho de que Martí se convirtiera en símbolo de la patria cubana dio lugar a que el gobierno recurriera a este emblema y lo utilizara en su discurso de poder como símbolo de unidad y de autoconcienciación nacional. Pero además, en su utilización, se hacía una interpretación panamericanista del pensamiento martiano que parecía claramente una forma encubierta de adhesión o sumisión a un imperialismo continental norteamericano, algo que ya había advertido Martí. De modo que en este momento se enfrentan dos posturas geopolíticas contrarias. De un lado, el panamericanismo de corte monroísta, utilizado por Estados Unidos para dominar las relaciones hemisféricas bajo su prisma e intereses, tanto económicos, políticos, proteccionistas como culturales, bajo una doctrina de hermanamiento, y por otra parte el latinoamericanismo de sesgo bolivariano, un discurso emanado desde las élites intelectuales para reivindicar la unidad histórica, cultural y lingüística y hacer frente a los rivales geopolíticos, fundamentalmente los Estados Unidos. Revisaremos aquí en este sentimiento que convive con las exigencias de una definición precisa de la identidad cubana a través del nuevo sentir poético que ya va asumiendo sus propias características vanguardistas. Y lo haremos a partir de algunos de los nombres esenciales de una crítica que, dada la imposibilidad de una delimitación clara, podríamos denominar estético-política, que comparte estilemas asociados a los rasgos que definen el ensayo antiimperialista. En primer lugar, nos centramos en Julio Antonio Mella y su recuperación del ideario martiano. Mella fue uno de los pioneros en la difusión del antiimperialismo en los años 20 y de la acción directa para paliar los males de Cuba. En sus ensayos, a pesar de que en ocasiones hizo algo parecido a la crítica literaria, prevalece el criterio revolucionario que marcó su actividad vital y ensayística. No obstante, algunos de sus escritos arrojan luz sobre su postura ante la literatura. Esas referencias secundarias a lo literario se las debemos a su obra ensayística y a su acción revolucionaria, en las que hallamos fácilmente identificables los postulados de Martí. La literatura, según Mella, debe estar supeditada a la lucha revolucionaria, como se advierte en el mensaje que envió a sus compañeros de la Universidad Popular José Martí, fundada por él mismo en 1923 y que se mantuvo activa hasta 1927, cuando fue clausurada por el gobierno de Machado. Aquí dice, y cito textualmente: «Seamos menos literatos.
Con la literatura no se hace revolución. Hay que aprender con los números la necesidad y, lo que es más bello, la irremediabilidad de la revolución social. Estudiad lo que posee el capital yanqui y comprenderéis el secreto de su explotación y su fuerza. La literatura revolucionaria da la luz, pero la economía revolucionaria es fuego y, además de luz, quema los antiguos prejuicios burgueses. Fin de cita. En 1927 apareció publicado en América Libre un artículo de Mella titulado Glosas al pensamiento de José Martí, un libro que debe escribirse, escrito un año antes, donde anunciaba la futura publicación de un libro sobre el padre ideológico de la República que no llegó a publicarse. En este artículo, Mella se hacía eco de la imagen desvirtuada que se estaba dando de Martí y exigía dar un nuevo rumbo a las interpretaciones de su obra y, de este modo, utilizar sus experiencias en pro de los trabajadores cubanos. Aquí dice textualmente: es necesario dar un alto, y si no quieren obedecer, un bofetón a tanto canalla, tanto mercachifle, tanto patriota, tanto adulón, tanto hipócrita que escribe o habla sobre Martí. Fin de cita. Por otra parte, las referencias literarias en la obra de Mella fueron empleadas en el sentido que venimos viendo, es decir, como acusación y arenga a los escritores que se atrincheraban en la Torre de Marfil en lugar de acudir a la lucha directa. Un ejemplo de este tipo de crítica fue el artículo Un comentario a la zafra de Agustín Acosta, del que dice, y cito: «No quiere que se le crea autor de muchedumbre. Bueno, querido amigo, si se ha de combatir, si ha de haber incendios, ¿quién sino la muchedumbre es capaz de realizar lo uno y lo otro?». Fin de cita. El cierre de esta anticrítica literaria no deja lugar a dudas de la prevalencia de la acción vital sobre la contemplación estética que manifiesta Mella, cuando dice: «Algún día sentirá el dolor de haber sido un inconsciente desertor cuando pudo haber sido un gran capitán». Eran palabras textuales. En el caso de Rubén Martínez Villena, la lucha contra la dictadura de Machado marcó un giro en su quehacer poético y en su forma de entender la poesía, giro que también hizo virar su labor crítica, que a partir de ese momento se enfocó hacia cuestiones sociales y políticas, con lo cual es escasa en su producción ensayística la atención a cuestiones literarias. No obstante, encontramos en su obra algunos estudios dedicados a la literatura cubana que presentan interés en la relación que establecen con su evolución hacia la postura revolucionaria que marcaría los últimos años de su vida. Un ejemplo de ello lo hallamos en un comentario realizado al poemario Hermanita, también de Agustín Acosta, publicado en 1923, donde se opone al lirismo acombativo. Dice textualmente: «Sabemos que su voz no es de campanario ni de bandera. Él tendrá a su hermanita, que es suya, pero nosotros lo tenemos a él, que es nuestro, que es el hermano mayor». Aunque su labor revolucionaria iba dejando atrás la poética, Martínez Villena siguió demostrando a través de sus ensayos y sus esporádicos poemas la fuerza lírica que subyacía en sus escritos. La rudeza de la prosa combativa no ocultaba el gusto por la forma, como se advierte en sus crónicas, en sus relatos y en sus bosquejos críticos. En octubre de 1924 comenzó a dirigir la página literaria del Heraldo de Cuba, cuyos propósitos ponían de manifiesto el deseo del poeta de alejar la literatura de la posición elitista que había adquirido en aquellos momentos, divulgando la literatura ante un gran público que abarcara desde los lectores más exquisitos hasta los menos preparados. Desde su tribuna revolucionaria, Martínez Villena consideraba que la aristocracia poética no tiene ningún sentido ante la urgencia de justicia social. Su entrega a la causa del proletariado lo adentró en una dialéctica entre lo que se ha considerado la lucha entre el poeta y el antipoeta. En 1927 escribió su artículo Semblanza crítica de Regino Pedroso, donde sus ideas sobre la poesía militante quedan más que patentes. Dice: «El poeta obrero descubre, como en el mito de Anteo, una fuerza inagotable que proviene de su origen y que se mantiene y se renueva con el contacto, y a golpe de martillo puede forjarse el verso que cante su tragedia tal cual es, sin evasión consoladora y sin descanso. Gana el verso entonces en sinceridad y en fuerza, lo que pierde en voluptuoso movimiento». Jorge Mañach, por su parte, contribuyó desde su crítica a la reflexión sobre la situación del país ante el imperialismo,
sobre la autocrítica necesaria y la postura de los escritores. En la conferencia La crisis de la alta cultura, pronunciada en 1925, Mañac imponía a la joven intelectualidad la obligación perentoria de una labor regeneracionista. Allí afirmaba taxativamente que las dos generaciones últimas no habían producido ni en número ni en calidad una sola hornada literaria capaz de representarnos con el debido prestigio ante los pueblos extranjeros. Eran palabras textuales. En 1927 pronunció en el Ateneo de Cienfuegos la conferencia Utilitarismo y Cultura, incluida al año siguiente en la vasta obra Evolución de la cultura en Cuba de José Manuel Carbonell. Aquí definió la disyunción expresada en el título con el convencimiento de que si la cultura era necesaria para el progreso y la humanización del país, también lo era el utilitarismo, ineludible en la satisfacción de las necesidades materiales de los ciudadanos. En este sentido, Mañac propone un mestizaje cultural y económico que favorezca la integralidad de la sociedad cubana, alejándose de esa torre de marfil del arte por el arte. En 1928 dictó su conocidísima conferencia Indagación del Choteo, de la que la revista de Avance reprodujo un fragmento en octubre de ese año, antes de publicarla como libro en la editorial de la propia revista. El concepto de choteo ya había sido visitado por Fernando Ortiz, quien en 1906 escribía una carta a Unamuno con el título Entre cubanos, que fue publicada en prensa e incluida en 1911 en su libro Entre cubanos, psicología tropical, donde advertía sobre algunos de los defectos inherentes al ser cubano. Y precisamente uno de los grandes males de Cuba era esa desidia inconsciente de la que muchos cubanos se sienten orgullosos y que se conoce como choteo. Jorge Mañac retoma el concepto en su ensayo y analiza en profundidad esta característica de la idiosincrasia cubana. En primer lugar, considera necesario distinguir dos tipos de choteo: uno consciente, que supondría una respuesta vital ante la vida, y uno inconsciente, nacido del desconocimiento de la realidad. Otro nombre fundamental es el de Emilio Roig de Leusenring, al que le debemos el estudio sistemático de la obra de Martí. Roig tuvo durante los años 20 un papel privilegiado en la intelectualidad habanera al participar en las revistas más influyentes del momento. Fue fundador de la revista Cuba Contemporánea, director literario de la revista Social, director artístico de Carteles y colaborador asiduo de Revista de Avance. Integrante también del grupo minorista, Roig ya había iniciado su acercamiento a Martí en la década anterior. En la bibliografía martiana de Emilio Roig de Leusenring, que publicó su esposa María Benítez, se documentan sus primeros artículos sobre Martí en 1913. Uno de ellos, Rubén Darío y José Martí, donde ya vemos un acercamiento temprano a la figura de Martí como poeta y no solo como ensayista. Fue uno de los primeros en destacar su pensamiento americanista, entroncándolo con el de Bolívar y enmarcándolo en la tradición continental del pensamiento cubano, revelando así su doctrina antiimperialista. En febrero de 1927 se publicó en la revista Carteles su artículo 24 de febrero, Ideales de 1895, Realidades de 1927, con motivo del 32 aniversario del inicio de la última de las guerras por la independencia de Cuba. Roig no tarda más de un párrafo en otorgar el protagonismo de esta última contienda al padre de la patria y confronta el momento de la Gran Guerra cuestionando si la labor emprendida por Martí sirvió verdaderamente para algo. Bajo el ideario martiano, Roig pide a los cubanos lo siguiente: tratemos de lograr que nuestras realidades republicanas sean el reflejo de los ideales revolucionarios. Solo entonces la labor de Martí se habrá realizado, porque como él mismo pensaba, mientras exista una injusticia por reparar, la obra de la revolución estará incompleta. Fin de cita. En el capítulo del libro que publicaremos a partir de esta ponencia, analizamos otros artículos publicados por Roig donde se combina su interés por Martí como parte indispensable de la regeneración de Cuba y donde apreciamos sus visiones sobre el papel de la literatura en este proceso. Nos detenemos ahora en Juan Marinello, quien se enfrentó en muchas ocasiones al imperialismo a través de la obra literaria de Martí.
En los años 20 aún no era muy frecuente que la crítica trajera a un primer plano la obra literaria de Martí. Seguía pesando más la labor revolucionaria y ensayística. El compromiso político en la lucha antiimperialista también determinó de manera concluyente la crítica literaria de Marinello. Tras su primera etapa lírica de tintes románticos y metafísicos, evolucionó, como en el caso de Martínez Villena, hacia una obra ensayística marcada por la dialéctica político-social marxista, fruto de su giro vital hacia la militancia revolucionaria. Utilizó su prosa para resaltar los valores culturales de Latinoamérica frente a la tradición y atracción mediática de la cultura europea y el poder norteamericano. Uno de sus intereses más fervientes fue el papel del escritor en la sociedad, de ahí que definiera así la cuestión de la crítica literaria. Sin imponer criterios, pero sin renunciar a los propios, debe decirse que de este punto que solo es legítima la crítica nacida del hecho social y atenta a las proyecciones que cada clase infunde en la obra literaria. Fin de cita. Desde sus tempranos ensayos la preocupación social fue constante y progresiva y en ello se advertía de forma manifiesta su adhesión ideológica y estética a la obra de José Martí. Durante la década de los años 20, Marinello publicó sus ensayos en distintas revistas de la época, principalmente en Social, Revista de Avance y Venezuela Libre, de la que fue colaborador, editor y redactor respectivamente. Su obra, su prosa concretamente, se ha convertido en un instrumento indispensable para el análisis del pensamiento cubano a partir de la asimilación de las ideas antiimperialistas formuladas seriamente en los años 20. No queremos dejar de destacar la aportación femenina en la crítica literaria y antiimperialista. Un ejemplo de ello fue la poeta María Villar Buceta, colaboradora también de la revista Social, quien advirtió sobre la necesidad de canalizar la poesía por vías que reflejaran la problemática real de la sociedad, criticando duramente los oscuros subterfugios empleados por la poesía contemporánea para esconder la impotencia creadora. A partir de todos los autores analizados en esta ponencia, observamos que el ensayo de la primera generación republicana se ha convertido en un instrumento indispensable para el análisis del pensamiento cubano y de la estética literaria a partir de la asimilación de